Imaginemos que existe una trampa sutil, casi invisible, que persigue a quienes tienen una inteligencia superior a la media. Y lo más aterrador es que la mayoría de la gente cae en ello sin siquiera darse cuenta. Es la ilusión de pensar que eres, o que en realidad eres, la persona más brillante de la sala. Puede parecer inofensivo, incluso halagador, pero esta posición es una de las más peligrosas en las que cualquiera puede ponerse. No hablo de riesgos evidentes, como accidentes o fracasos estrepitosos. Estoy hablando de algo mucho más insidioso, un veneno lento que corroe el crecimiento, la percepción y la capacidad de ver el mundo tal como es realmente. Cuando te convences de que eres el más inteligente, algo cambia dentro de ti. Sin previo aviso, sin alardes, dejas de aprender. Y en el momento en que eso sucede, comienzas a marchitarte intelectualmente, incluso si no lo sientes. Después de todo, la inteligencia no se trata solo de acumular conocimientos. Es reconocer patrones, conectar ideas, resolver problemas, pensar más allá de lo obvio. Y cuando en realidad eres más perspicaz que los demás, sucede algo curioso, ves cosas que ellos no ven, anticipas consecuencias que pasan desapercibidas, comprendes matices que se les escapan. Esto crea una ilusión seductora, casi irresistible. La ilusión es simple: si piensas más rápido, analizas más profundamente y sistematizas mejor que los demás, entonces no tienes nada que aprender de ellos. Empiezas a verlos como inferiores, como niños que necesitan explicaciones. Y, al situarte en este pedestal, construyes una prisión de la que es casi imposible escapar. Porque, mira, cuando crees que eres la persona más inteligente de la sala, dejas de escuchar realmente. Puede incluso fingir que presta atención, esperar cortésmente su turno para hablar, pero no asimila nada con genuina franqueza. En cambio, ya estás formulando tu respuesta, señalando fallas en el razonamiento de otras personas o preparándote para demostrar tu superioridad. La conversación se convierte en una competencia y debes ganar. Y ahí es donde reside el peligro. Se pierde de vista algo fundamental: la inteligencia, por muy valiosa que sea, es solo una forma de conocer el mundo. Hay otros tipos de sabiduría, otras formas de entender la vida que nada tienen que ver con lo que llamamos inteligencia convencional. Está la sabiduría que surge de la experiencia vivida, la claridad que surge de la profundidad emocional, la comprensión que surge cuando prestamos atención a lo que el análisis frío suele ignorar. Piense en un ingeniero genio, capaz de diseñar sistemas complejos, dominar las matemáticas y la física a niveles avanzados. Ahora imagina que habla con un jardinero, alguien que se ha pasado la vida ocupándose de las plantas y la tierra. Si este ingeniero se queda con la idea de que él es el más inteligente, probablemente pensará: ¿qué puede enseñarme este hombre? Ya entiendo biología, química y los principios científicos detrás del crecimiento de las plantas. Pero estaría lamentablemente equivocado. El jardinero sabe cosas que ningún libro ni teoría puede enseñar. Cosas que solo se pueden aprender después de miles de horas de observación, ensayo y error, contacto íntimo con los procesos vivos. Sabe cómo reacciona ese terreno concreto a la lluvia, cómo se comporta una determinada planta en cada estación, cuáles son los signos sutiles de una enfermedad antes de que se manifieste. Este es un tipo de conocimiento que la inteligencia pura no puede alcanzar, por muy alto que sea el coeficiente intelectual. Y si el ingeniero ignora este conocimiento simplemente porque no viene en forma de principios abstractos o análisis sistemáticos, estará demostrando no su inteligencia, sino su ignorancia. Estarás confundiendo un tipo de conocimiento con el conocimiento absoluto, tomando el mapa por el paisaje real. Pero el problema va más allá. Cuando eres siempre el más inteligente de tu círculo, dejas de ser desafiado. Y sin desafíos, sin resistencia, el pensamiento se vuelve complaciente, se vuelve perezoso. Es como un músculo que nunca se ejercita. Desarrollas patrones de razonamiento, formas de abordar los problemas, y como nadie a tu alrededor puede realmente cuestionarlos, se vuelven rígidos y dogmáticos. Puede que te enorgullezcas de ser racional y de mente abierta, pero la verdad es que la inteligencia sin humildad no es más que una sofisticada tontería. Y la humildad no sobrevive cuando te convences de tu superioridad intelectual. La verdadera humildad proviene de reconocer que,
por mucho que sepas, no es casi nada comparado con lo que aún ignoras. Proviene de la comprensión de que cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, ha vivido algo que tú no has vivido, ve el mundo desde un ángulo que tú no conoces. Las personas más sabias que conocí tenían una característica notable: podían hablar con cualquiera y encontrar algo interesante, algo valioso, algo que aprender. No vieron las conversaciones como oportunidades para mostrar inteligencia, sino como oportunidades para descubrir algo nuevo. Y debido a esta apertura, esta curiosidad genuina por las perspectivas de otras personas, continuaron creciendo y evolucionando a lo largo de sus vidas. Aquellos que caen en la trampa de ser los más inteligentes de la sala dejan de crecer. Puedes acumular más información, pero no desarrollas la verdadera sabiduría. En cierto modo, queda intelectualmente paralizado. Continúas aplicando los mismos patrones de pensamiento, las mismas estructuras de análisis, a cada nueva situación. Y como nadie realmente lo cuestiona, nunca descubre los límites de estos estándares. Existe todavía otro riesgo, quizás el más cruel. Cuando te consideras la persona más inteligente de la sala, tiendes a aislarte. No necesariamente físicamente, sino psicológicamente. Al colocarte por encima de los demás debido a tu supuesta superioridad intelectual, no logras establecer conexiones genuinas. Te relacionas como profesor con los alumnos, como experto con los principiantes, pero no como un ser humano con otro. Y este aislamiento pasa factura. Empiezas a vivir dentro de tu cabeza, entre abstracciones, teorías e ideas. Pierdes contacto con la realidad caótica, ambigua y compleja que existe fuera de tus pensamientos. Y, sin darse cuenta, se convierte en prisionero de su propia mente. Dentro de las mismas viejas estructuras. Y es precisamente esta libertad, esta capacidad de ver lo que otros ya no han notado, lo que significa que la verdadera sabiduría no pertenece a quienes acumulan conocimiento, sino a quienes nunca dejan de cuestionar. Imagine por un momento que se enfrenta a un problema aparentemente insoluble. Los expertos debaten, las teorías chocan y las soluciones convencionales no conducen a ninguna parte. Ahora bien, pensemos en alguien que llega sin equipaje, sin necesidad de demostrar nada, sin el peso de tener que mantener una reputación. Esta persona no tiene miedo de preguntar lo obvio, de cuestionar lo que todos ya han aceptado como verdad, de sugerir algo que, a los ojos de las personas más experimentadas, parece absurdo. Y ahí es precisamente donde reside el peligro de considerarse el más inteligente, pierdes la capacidad de ser esa persona. La arrogancia intelectual no es solo una cuestión de postura. Es un filtro que distorsiona la realidad. Cuando crees que sabes más que los demás, cada interacción se convierte en una oportunidad para confirmar esa creencia, no para ponerla a prueba. Escuchas no para entender, sino para encontrar fallas. No hablas para compartir, sino para demostrar. Y, sin darse cuenta, convierte cada conversación en un monólogo disfrazado de diálogo. ¿El resultado? Te encierras en un círculo de confirmación, donde las únicas ideas que te llegan son aquellas que ya se alinean con lo que piensas. Y así, incluso rodeado de gente, estás solo, no por falta de compañía, sino por falta de apertura. Hay una peligrosa ilusión que acompaña a la inteligencia, que el conocimiento es un fin en sí mismo. Pero el conocimiento, por vasto que sea, no tiene valor si no se aplica con un propósito. Y el propósito, casi siempre, surge de la conexión, con las personas, con el mundo, con las propias limitaciones. Cuando te pones por encima de los demás, rompes esas conexiones. Pasas de ser un aprendiz a convertirte en un depósito de información, y un depósito, por muy lleno que esté, nunca será más que eso. Piense en cómo surgen grandes innovaciones. No nacen de mentes aisladas, encerradas en torres de marfil, sino de encuentros inesperados, de disciplinas que se cruzan, de perspectivas que chocan, de personas que, a pesar de ser diferentes, tienen la humildad de escucharse unas a otras. El genio a menudo reside menos en lo que sabes y más en tu capacidad para reconocer lo que no sabes. Y es precisamente esta capacidad la que destruye la arrogancia intelectual. Puede que seas brillante en un campo específico. Puedes dominar teorías complejas, resolver ecuaciones que dejarían a la mayoría perpleja y comprender conceptos que desafían la intuición.
Pero si no sabes reconocer el valor de lo que está fuera de tu alcance, si no sabes aprender de quienes piensan diferente, si no sabes admitir que, en algún aspecto, eres el principiante, entonces tu inteligencia será como un instrumento afinado en una sola nota, capaz de producir sonidos perfectos, pero incapaz de crear una melodía. La verdadera medida de la inteligencia no es cuánto sabes, sino cuánto estás dispuesto a descubrir. No es por certeza, sino por curiosidad. No se trata de lo que ya has logrado, sino de lo que aún puedes aprender. Y eso requiere algo que la mayoría de las personas inteligentes temen, la vulnerabilidad. Requiere admitir que no tienes todas las respuestas. Requiere aceptar que a veces los demás saben más que tú. Requiere, sobre todo, el coraje de exponerse a lo desconocido. Así que la próxima vez que te sorprendas pensando que eres el más inteligente de la sala, detente. Respirar. Y pregúntate, ¿qué es lo que todavía no veo? ¿Quién aquí puede enseñarme algo que no sé? ¿Dónde está la brecha en mi comprensión? Porque, al fin y al cabo, la persona más inteligente no es la que nunca se equivoca, sino la que nunca deja de aprender. Y la persona más sabia no es la que sabe más, sino la que reconoce que siempre hay más que saber. Maestro, no como un estudiante reacio, sino como alguien que reconoce que la sabiduría no tiene jerarquía. Porque, en el fondo, la verdadera inteligencia no se mide por lo que ya dominas, sino por tu capacidad de dejarte transformar por lo que aún no sabes. Y si, por casualidad, te resistes a esta idea, si sientes esa familiar incomodidad de alguien que no quiere renunciar al control, a la certeza, a la ilusión de superioridad, pregúntate, ¿qué es más aterrador? ¿Admitir que no lo sabes o vivir toda tu vida dentro de una burbuja de conocimiento que nunca se expande? El miedo a parecer vulnerables es en realidad el miedo a perder lo único que realmente nos aprisiona, la ilusión de que ya hemos llegado al final. Porque la vida no es una competición intelectual. No hay trofeos para quien acumula más respuestas, ni medallas para quien nunca se equivoca. Lo que existe es movimiento, el flujo constante de ideas, perspectivas y experiencias que solo se revelan cuando estamos dispuestos a salirnos de los caminos trillados. Y este movimiento exige una elección diaria. ¿Preferirías ser el dueño de la verdad o su eterno aprendiz? Cuando decides ser aprendiz, sucede algo extraordinario. Las conversaciones dejan de ser batallas y se convierten en puentes. Los desacuerdos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades. Y las personas, en lugar de ser adversarias, se convierten en aliadas para construir una comprensión más amplia, más humana y más real. Porque, al fin y al cabo, nadie, por brillante que sea, ve el mundo con absoluta claridad. Lo que nos acerca a la verdad no es el genio individual, sino el coraje colectivo de cuestionar, de dudar, de dejarnos sorprender. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de corregir a alguien, de señalar un error, de demostrar que tienes razón, detente. Respirar. Y pregunta, ¿qué me está mostrando esta persona que aún no he visto? Porque, muchas veces, la respuesta no está en lo que dices, sino en lo que estás dispuesto a escuchar. Y la sabiduría, después de todo, no es un destino, es un camino. Un camino que solo se puede recorrer cuando se tiene la humildad de reconocer que, por muy lejos que se haya llegado, siempre habrá más camino por delante. Sé aprendiz. Haga preguntas que surjan de una verdadera curiosidad, no de una trampa para exponer defectos. Escuche con la disposición de alguien que aún no tiene todas las respuestas, porque, en el fondo, nadie las tiene. Déjate sorprender. Permítete dudar. Permítete, por un momento, no saberlo. Así es como rompes la ilusión de que ya dominas el juego. Es así como el crecimiento deja de ser una meta lejana y se convierte en un movimiento constante. Y así es también como la inteligencia se transfigura en sabiduría. Porque la inteligencia, por muy aguda que sea, sigue siendo una herramienta, calcula, analiza, distingue. ¿Pero sabiduría? La sabiduría es lo que sucede cuando usas esta herramienta para construir puentes, no muros. Cuando entiendes que el mundo no es un rompecabezas por resolver, sino un tejido vivo, lleno de hilos sueltos, nudos inesperados y patrones que solo se revelan cuando estás dispuesto a mirar sin prisas. Y aquí está el secreto, la sabiduría no te aleja de la gente.
Ella se acerca a él. No te hace sentir superior, sino parte de algo más grande. Porque cuando realmente ves, no con ojos de crítica, sino con ojos de comprensión, descubres que cada ser humano es un universo en sí mismo. Un universo de contradicciones, de historias no contadas, de dolor disfrazado de arrogancia y de debilidades escondidas detrás de certezas. Y es en esta complejidad donde reside la belleza. No perfección, no uniformidad, sino imperfección viva y palpitante que nos recuerda que todos, de alguna manera, estamos tratando de encontrar nuestro camino. Así que la próxima vez que alguien diga algo que te irrite, que te desafíe, que te parezca incorrecto, resiste la tentación de corregirlo. En su lugar, pregúntese, ¿qué está tratando de decir esta persona que yo todavía no puedo oír? Porque, al fin y al cabo, la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de hacer las preguntas correctas y la humildad de aceptar que a veces la respuesta más profunda es simplemente, no lo sé. Pero estoy aquí para aprender.